Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén listos para un vídeo que va a levantar muchas cejas. Y es que hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, un escándalo, un secreto a voces, crimen que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y aclamadas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. El título no miente. Vamos a desentrañar, a analizar, a poner bajo la lupa ese supuesto crimen que Can Yaman, de alguna manera, confesó haber cometido contra Demet. Pero antes de que piensen lo peor, y antes de que salgan corriendo a dejar comentarios furiosos, les pido que se queden conmigo hasta el final. Prometo que este vídeo va a estar lleno de información, de contexto, de chismes, y de mucho drama turco. Así que sin más preámbulos, preparen sus palomitas, sus refrescos, y todo lo necesario para un buen chisme. Y por supuesto, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben que aquí estamos siempre al tanto de lo más jugoso del mundo de las novelas turcas. Y ahora sí, comencemos. Para entender realmente este asunto, tenemos que remontarnos a un momento específico, el éxito arrollador de la serie Erkenci o Pájaro Soñador. Para quienes no estén familiarizados, esta serie fue un fenómeno global. Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas, se convirtieron en la pareja favorita de millones de personas alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable, palpable y, muchos fans soñaban con que esa magia traspasara la ficción. La serie, como ya mencioné, fue un boom. Desde el primer capítulo, Erkenci cautivó a audiencias de todas las edades. La historia, una comedia romántica con toques dramáticos, nos presentaba a Sanem, una joven soñadora y con aspiraciones, que se ve envuelta en un juego de identidades en la agencia de publicidad donde trabaja. Y ahí es donde conoce a Can Divit, un fotógrafo de renombre misterioso y aventurero, interpretado por el carismático Can Yaman. La trama, llena de enredos, malentendidos y momentos cómicos, se convirtió rápidamente en un éxito. Pero lo que realmente hizo que Erkenci se destacara fue la química entre Can y Demet. Sus interacciones, sus miradas, sus gestos, todo respiraba una conexión especial. Era evidente que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Y esa chispa, esa tensión sexual no resuelta, se transmitía a la pantalla, generando una conexión profunda con el público. Los ratings explotaban, las redes sociales ardían, y todo el mundo hablaba de Can y Demet. Cada episodio era un evento. Los fans esperaban ansiosamente cada nuevo capítulo, cada nueva escena, cada nuevo acercamiento entre Can y Sanem. Y las redes sociales se inundaban de comentarios, de teorías, de especulaciones. Se creaban grupos de fans dedicados a la serie, a la pareja, y a cualquier detalle que pudiera sugerir una relación fuera de la pantalla. La serie tuvo un éxito tremendo, no solo en Turquía, sino en numerosos países de Europa, América Latina y Asia. Las traducciones de los capítulos se volvieron virales, y los fans de todo el mundo comenzaron a seguir de cerca la vida de los actores, buscando cualquier detalle que les diera una pista sobre su relación. Pero aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Empezaron a surgir rumores, especulaciones, sobre una posible relación amorosa en la vida real. Los fans, por supuesto, alimentaban estas teorías, buscando cualquier indicio, cualquier mirada cómplice, cualquier foto que confirmara sus esperanzas. Cada publicación en Instagram, cada evento al que asistían juntos, cada declaración en una entrevista, todo era analizado al detalle. Y es que, vamos a ser honestos, era difícil no creer en esa química. Can Yaman con su carisma, su físico imponente y su mirada intensa, y Demet Özdemir, con su dulzura, su belleza natural y su energía arrolladora, formaban una pareja explosiva. La gente literalmente se enamoró de ellos. Era inevitable que los fans desearan que esa magia que veían en la pantalla se trasladara a la vida real. El romance de Can y Sanem era tan cautivador que los espectadores querían vivirlo, no solo verlo. La serie llegó a su fin, y los rumores sobre una relación real entre Can y Demet continuaron. Pero curiosamente, y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, nunca se confirmó nada. Nunca hubo una declaración oficial, ni fotos comprometedoras, ni nada que confirmara esas especulaciones. Era como si ambos, por un motivo u otro, hubieran decidido mantener su vida privada alejada de los focos.
Es importante destacar que en la industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, la presión sobre las celebridades es enorme. Los medios de comunicación, los paparazzi y los fans ejercen una presión constante, buscando cualquier detalle sobre la vida personal de los actores. Y en este contexto, la decisión de Can y Demet de mantener silencio sobre su relación, o su falta de ella, es aún más significativa. Y entonces, años después, en una entrevista, en un contexto que ahora vamos a analizar, Can Yaman hace una declaración que algunos interpretaron como una confesión, un reconocimiento, un crimen. En esa entrevista, Can Yaman habló sobre su experiencia trabajando con Demet, sobre la presión mediática que sufrieron, y sobre todo, la dificultad de manejar las expectativas del público. Esta entrevista, realizada tiempo después del final de Erkencikus, fue un momento clave. Can, al hablar sobre el éxito de la serie y la atención mediática que generó, se abrió sobre algunos aspectos que hasta ese momento habían permanecido en la sombra. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. En un momento dado, Can, hablando sobre la intensidad de la fama y la sobreexposición, hizo una declaración que causó un revuelo enorme. Dijo algo así como: quizás en ese momento, no supe manejar bien la situación. Quizás yo también me dejé llevar un poco por la presión, por la obsesión de los fans, y me comporté de una manera que no fue la mejor para ella. ¡Boom! La bomba explotó. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de interpretaciones. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había hecho Can? ¿De qué se estaba arrepintiendo? ¿Era este el crimen que el título prometía? La ambigüedad de sus palabras, el tono de su voz y su lenguaje corporal dejaron espacio para todo tipo de conjeturas. La interpretación más común, la que se viralizó y la que generó más debate, fue que Can Yaman, sin decirlo explícitamente, estaba admitiendo que había sido demasiado intenso en su relación con Demet, que tal vez la había presionado, que quizás había sido posesivo, o que simplemente no había sabido respetar sus límites. Algunos incluso llegaron a sugerir que había sido tóxico. Las acusaciones variaron desde insinuaciones de control y manipulación hasta acusaciones más serias de comportamientos inadecuados. Se especuló sobre posibles discusiones, roces en el set de grabación y en general, una dinámica que, según algunos, no habría sido saludable para Demet. La imaginación de los fans, alimentada por la especulación y la falta de información concreta, se desbocó. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones. Los fans de Can Yaman salieron en su defensa, argumentando que sus palabras habían sido malinterpretadas o sacadas de contexto. Los fans de Demet Özdemir, por otro lado, mostraron su apoyo a la actriz, señalando la importancia de respetar los límites y proteger la privacidad. Los debates se extendieron por días, dividiendo a la comunidad de fans y alimentando aún más la controversia. Pero, ¿es realmente eso lo que quiso decir? ¿Realmente podemos hablar de un crimen en el sentido literal de la palabra? Yo personalmente creo que no, y aquí es donde entramos en la interpretación y el contexto. Es crucial analizar cuidadosamente lo que dijo Can Yaman, el momento en que lo dijo y las circunstancias que lo rodeaban. Primero hay que entender que Can Yaman es una persona intensa. Tiene un carácter fuerte, es apasionado y a veces impulsivo. Es un hombre que no teme expresar sus sentimientos, pero también es conocido por ser reservado en lo que respecta a su vida privada. Y también es muy consciente de su atractivo y del impacto que tienen sus fans. Es un actor que se toma su trabajo muy en serio y que, por lo que sabemos, es muy protector con su vida privada. Can Yaman es un hombre de acción, un hombre que vive intensamente. Su personalidad, su forma de ser y su manera de afrontar la vida son aspectos importantes a la hora de interpretar sus palabras. Es un hombre que a menudo dice lo que piensa sin filtros, lo cual, en ocasiones, puede generar malentendidos o controversias. En segundo lugar, la entrevista en sí misma fue un poco ambigua. Can no dio detalles concretos. No especificó qué hizo mal, ni en qué consistió su supuesto error. Y esto, por supuesto, alimentó la especulación y la imaginación del público. La ambigüedad de sus palabras, fue intencionada o no, generó un debate que se extendió por todas las plataformas sociales. La falta de detalles específicos, por un lado, protegió su privacidad y la de Demet, pero por otro lado, dejó un vacío que la gente llenó con sus propias interpretaciones. Era como si Can hubiera lanzado una pregunta al aire,
invitando a la audiencia a reflexionar sobre su comportamiento y al mismo tiempo, a sacar sus propias conclusiones. Tercero, hay que tener en cuenta el contexto de la industria del entretenimiento, especialmente en Turquía. En ese país, la presión mediática sobre las parejas de actores es enorme. La gente se obsesiona con las relaciones, los romances en pantalla, y a menudo, las expectativas y la presión pueden ser abrumadoras. En Turquía, los actores de éxito son sometidos a una vigilancia constante. Los medios de comunicación, los paparazzi y los fans están siempre al acecho buscando cualquier detalle sobre su vida personal. Esta presión mediática, combinada con la intensa atención que generó Erkencikus, pudo haber creado una situación difícil para Can y Demet. La constante especulación sobre su relación, la obsesión de los fans y la intrusión en su vida privada pudieron haberles generado estrés y ansiedad. En este sentido, la confesión de Can Yaman podría interpretarse más como un reconocimiento de la dificultad de manejar esa presión, de la dificultad de navegar por la fama y las expectativas de los fans, que como una confesión de un delito real. Podría ser simplemente una reflexión sobre su comportamiento en ese momento, sobre cómo pudo haber actuado de manera diferente. Es importante considerar que Can y Demet eran jóvenes y estaban lidiando con una fama repentina y abrumadora. Es posible que en ese momento no tuvieran las herramientas necesarias para manejar la situación de la mejor manera. La inexperiencia, la presión y la falta de privacidad pudieron haber influido en sus decisiones y en sus comportamientos. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? Bueno, la respuesta, como suele suceder en estos casos, es complicada. No lo sabemos con certeza. Solo ellos dos saben lo que realmente ocurrió. Las especulaciones y las interpretaciones pueden variar, pero la verdad, en última instancia, solo la conocen Can y Demet. Lo que sí sabemos es que después de Erkencikus, los caminos de Can y Demet se separaron. Cada uno siguió su carrera, cada uno se enfocó en sus propios proyectos, y aunque se han cruzado en eventos sociales, nunca han vuelto a trabajar juntos. La separación de sus carreras es un hecho que en sí mismo alimenta la especulación. Algunos interpretan esta distancia profesional como una señal de que algo no funcionó entre ellos. Otros, por el contrario, lo ven como una simple decisión profesional. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque a pesar de los rumores y las especulaciones, no hay evidencia de que haya una mala relación entre ellos. Ambos han hablado con respeto del otro en entrevistas, han evitado entrar en polémicas y, en general, han mantenido una actitud profesional y cordial. En varias entrevistas posteriores, tanto Can como Demet han evitado hablar directamente sobre la controversia. Han preferido enfocarse en sus proyectos individuales y en sus carreras profesionales. Esta actitud, por un lado, ha contribuido a mantener la intriga, pero por otro lado, ha demostrado un cierto respeto y una madurez a la hora de manejar la situación. Entonces, ¿por qué este supuesto crimen ha generado tanto debate? Creo que la respuesta está en la naturaleza humana. Nos gusta el drama, nos gustan los misterios y nos gusta especular. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la historia es perfecta para la especulación: dos estrellas brillantes, una química innegable, rumores de romance y una confesión ambigua que alimenta la imaginación. La combinación de estos elementos creó una tormenta perfecta para la especulación y el debate. El público, ávido de noticias sobre sus ídolos, se lanzó a analizar cada detalle, a buscar cualquier pista que pudiera darles una respuesta. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de esta cacería de información. Pero, ¿realmente podemos hablar de un crimen? Yo diría que no. Creo que, más bien, estamos ante una historia de fama, de presión mediática, de expectativas del público y de cómo dos jóvenes actores intentaron navegar por todo eso. Quizás, en el proceso, cometieron errores. Quizás, no supieron manejar la situación de la mejor manera. Pero eso no los convierte en criminales. Es importante distinguir entre los errores y los delitos. El comportamiento de Can Yaman, si es que cometió algún error, podría haber sido inapropiado, pero no necesariamente criminal. La distinción entre ambas categorías es fundamental para comprender la situación y evitar juicios precipitados. Lo que sí podemos decir es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue real, y que su trabajo juntos en Erkencikus dejó una huella imborrable en la memoria de muchos. Y eso, amigos, es algo que nadie les puede quitar.
La serie, más allá de la controversia, sigue siendo un éxito, y la conexión que crearon Khan y Demet con el público es innegable. Y bueno, familia, creo que hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dado algo en que pensar. Hemos repasado la confesión de Khan Yaman, analizado el contexto y la interpretación, y hemos intentado, con toda la información disponible, dilucidar qué es lo que realmente pasó entre Khan y Demet. Quiero agradecerles muchísimo por quedarse hasta el final, por escucharme y por compartir conmigo sus opiniones. Si tienen algo que decir, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, y siempre estoy abierto a debatir y a discutir. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo un crimen? ¿Creen que Khan Yaman se excedió de alguna manera? ¿O simplemente fue una cuestión de malentendidos y de presión mediática? Es importante recordar que al final del día, solo Khan y Demet saben la verdad completa. Nosotros, como espectadores y fans, solo tenemos acceso a una versión limitada de la historia. Por lo tanto, es fundamental mantener una actitud crítica y respetuosa, evitando juicios apresurados y respetando su privacidad. No se olviden de dejar su me gusta, de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, aquí en este canal, siempre estamos al tanto de lo más jugoso del mundo de las novelas turcas. Además, me gustaría recordarles la importancia de separar la ficción de la realidad. Las historias que vemos en pantalla, por más románticas y emocionantes que sean, no siempre reflejan la vida real. Los actores, como cualquier persona, tienen sus propias vidas, sus propios problemas y sus propios secretos. Finalmente quiero dejarles una reflexión. En un mundo cada vez más conectado y expuesto, es fundamental proteger nuestra privacidad y la de los demás. La fama y el éxito pueden ser atractivos, pero también conllevan una gran responsabilidad. Y en el caso de Khan Yaman y Demet Özdemir, esta historia nos recuerda la importancia de la empatía, el respeto y la comprensión en un mundo cada vez más obsesionado con el drama y la especulación. Hasta la próxima, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.